Giuliani. Él es psicólogo social comunitario, profesor universitario, y estamos hablando de toda esta guerra cognitiva que estamos viviendo y que tuvo, yo creo, uno de sus episodios más cruentos, podríamos decir, en los días posteriores a la elección del 28 de julio. Y decía en el anterior segmento, profesor, ¿por qué esta generación de mensajes apunta a la emocionalidad y no a la racionalidad? Bueno, ahí hay otro muy buen criterio para analizar uno de los grandes objetivos de la guerra no convencional. Justamente que haya lo mínimo posible de racionalidad. Si nosotros sacamos lo político de la razón, lo estamos despojando de su esencia, es decir, lo político, la participación en todas las cosas públicas que nos interesan. Cuando digo cosas públicas, con proyectos, es decir, cómo organizamos un país, qué hacemos, cómo echamos para adelante en todos los sectores, en la educación, en la economía. ¿Qué significa eso? Razón. Es decir, tú tienes que tener un pensamiento bastante organizado, tienes que tener un pensamiento sistematizado, tienes que tener un programa. Es decir, tú tienes que tener un programa desde el cual convocar. Yo no quiero llegar al gobierno nada más por llegar, eso es un infantilismo desde el punto de vista político. La política nos convoca a todos y a todas a ver cómo nos ponemos de acuerdo para llevar adelante una sociedad y organizarla de tal manera que todo el mundo participe, que se puedan integrar todos los intereses, etcétera. Pero tú tienes, vamos a decirlo así, tienes que razonar y pensar mucho. Es decir, porque si lo dejas solamente en lo emocional lo puedes dejar tú para un juego de pelota, lo puedes dejar tú cuando, oye, aquellos equipos que son de tus amores, que tú lo vas a defender, oye, no te vas a hacer matar por eso, ni vas a entrar, no, pero vas allá, grita, y aún así también razonas. Tú puedes ver si una jugada fue más cerrada, fue menos cerrada, si fue un ganador justo, lo que tú quieras. Pero la política es razón. Obviamente en lo político no puede estar ausente lo emocional, porque una política sin pasión, pues imagínate, ¿no? Lo que sería. Pero la razón, ¿a qué nos llama la razón? Tienes que tener un conocimiento, yo no estoy hablando de un conocimiento académico, tienes que tener un conocimiento de la realidad, tienes que tener conocimiento de lo que ofrecen los distintos proyectos políticos que están en juego. Tienes que tener una información mínima que te permita comprender cómo se organiza esto que llamamos un Estado-Nación. No es eso lo que tenemos nosotros como forma de organización política, que es una constitución, qué cosas rige, cuáles son sus alcances, qué rol cumplen las instituciones, qué rol cumplen los partidos políticos. Ahora, eso tiene que ir junto con el ejercicio de razón que también tienes que hacer para entender la realidad en la que tú vives. Estamos mal en la economía, estamos bien en la economía, no te tienes que volver un economista para eso, pero lo tienes que comprender. Cuanto más tú comprendas, más clara va a estar tu posición y mejor vas a poder manejar la propia emocionalidad de eso. Por ejemplo, si un gobierno en una situación crítica ofrece, vamos a poner, un determinado programa para recuperar aspectos de la economía, si tú no lo comprendes desde la razón, ¿cómo es que tú puedes elaborar algún mínimo de esperanza de que las cosas van a mejorar? ¿Cómo tú vas a manejar una actitud para estar dispuesto a comprometerte, por ejemplo, pongamos con algunas de las medidas que se tomen? Tú dices, ¿por qué? Porque bueno, yo comprendo para dónde quiere ir esto y yo me sumo de esta manera o la otra. ¿Cómo haces tú si un gobierno plantea vamos a ponerlo así, la transformación de un programa educativo en la primaria, tú te tienes que informar. Es decir, tienes que informar y tienes que razonar. ¿Y dónde lo vas a hacer? Lo vas a hacer de manera personal, pero tienes que estar en lo público, escuchar, tomarte un tiempo para meditar, para razonar. La guerra no convencional intenta que eso no suceda y que tú te quedes solamente con tu parte emocional. Ahora, yo quiero ser enfático en otra cosa, no cualquier parte emocional. La guerra no convencional tiene como dentro de sus blancos, de sus dianas más importantes, promover y estimular un cierto tipo de emocionalidad, no cualquier tipo de emocionalidad. Es lo que llamamos emociones, pensamientos y estados psicológicos muy aversivos.
Los estados psicológicos aversivos están puestos ahí porque tienen una función. El miedo tiene una función, el miedo te alerta. La frustración tiene una función. Caramba, un ser humano que no sea capaz de sentir frustración por algo es un ser que no está conectado con la realidad. Tú deseas algo y no se te cumple, no se dio, te tienes que frustrar. Tienes que sentir inclusive hasta algo de rabia si la situación fue injusta. Bueno, ejemplos como eso, el miedo, la tristeza, la rabia, la frustración, la incertidumbre. Fíjate tú, son estados psicológicos, unos más emociones, la distinción entre emoción y estado anímico no lo vamos a distinguir, pero nos podemos entender de qué estamos hablando. Son las cosas que sientes, ¿bien? Y las cosas que piensas, porque cuando tú sientes y no logras encajar lo que tú estás sintiendo a alguna causa, o tus causas pueden ser difusas, eso te aumenta todavía el estado de incertidumbre. La guerra no convencional apunta a ese tipo de emocionalidad, que son muy difíciles de sostener en el tiempo. Cuando tú tienes que convivir permanentemente con miedo, con rabia, con incertidumbre, con desesperanza, eso tiene que migrar hacia alguna parte porque se nos vuelve insostenible. ¿Y a dónde suele migrar? A la violencia, que se puede transformar muchas veces en odio, ¿ves? Entonces, cierro aquí, tú dices, ¿cuánta razón puede haber ahí? La emocionalidad no te lo permite, y es lo que nos pasa cuando en 5 minutos tú estás hablando del tema político y terminamos a los gritos, casi que insultándonos de un lado y del otro, porque es cuando a uno se lo han dicho y tal vez uno lo habrá dicho, no, es que contigo no se puede hablar, es que así no se puede hablar, eso es así, es realmente, pues. Bueno, pero eso ha dado pie a expresiones como, bueno, maldecir a madres, padres, hermanos, vecinos, amigos porque son chavistas. También hay del otro lado quienes maldicen al que votó por Raimundo González. Hay expresiones, comentábamos fuera del aire, cosas que nos han dicho que son tan inverosímiles, pero la gente se aferra a eso como si fuera una verdad. Yo recuerdo unos días antes de las elecciones un taxista que me decía, bueno, están aterrizando en La Carlota miles de cubanos que vienen a votar las elecciones. Y yo decía, señor, usted tiene en cuenta lo que me está diciendo. O sea, esto no tiene ningún elemento de verdad por ninguna parte. O sea, si tú lo analizas, tomas distancia, lo analizas en frío, dices, bueno, pero ¿de dónde saca una idea como esta? Y bueno, estaba comentándonos usted otra anécdota similar. Sí. Pero ante esto, ¿qué hacer? Y particularmente en los jóvenes, porque creo que es el sector de la población que ha sido más víctima y a la vez se ha convertido en victimario de esta situación. Sí. Bueno, varias cosas ahí. Lo primero, deberíamos decir que este tipo ya de emocionalidad que fractura la convivencia, que ha llegado a cuestiones extremas y a veces, o la mayor parte de las veces, que fluye por las mismas redes, que son estos ataques irracionales que tenemos con familiares, con amigos, ahí ya llegamos a un nivel superior. Eso es cuando ahí está migrando ese estado anímico aversivo y esa emocionalidad aversiva que no se puede quedar en el sujeto porque se le vuelve realmente insoportable, migra en hostilidad y en odio. Eso es la antítesis de la racionalidad. Y ahí un primer llamado, vamos a salirnos un poquito esto, es decir, porque ese tipo de emocionalidad nos toma toda nuestra manera de pensar. Yo creo que ese es como un primer llamado, nada fácil, porque uno dijera, bueno, si tú me dices que es una persona o son dos, podrías de alguna manera asumir y enfrentar esa situación con esa persona, pero nosotros no podemos hacer una terapia para toda la sociedad. Además, este no es un problema tampoco exclusivamente psicológico o psicosocial. Este es un problema político fundamentalmente. Lo que pasa es que para resolver los problemas políticos tenemos que utilizar vías políticas y ahí tiene que estar la razón. Volviendo al punto concreto, la familia, la comunidad, las amistades, los lugares de trabajo. Yo creo que el mejor llamado, porque uno a veces quisiera no uno, porque uno se sintiera que tuviera una varita mágica para esto. Todos, cualquiera de nosotros quisiéramos tener esa palabra que ayudara y eso es casi imposible. Yo creo que lo que tenemos que hacer cada uno y cada una de nosotros en este momento
es alejarnos de esas cosas que nos están permanentemente atizando la rabia, la desesperación. Es decir, de ahí nosotros nos tenemos que salir. Yo creo que tiene que haber un rechazo, Esther, monolítico a la violencia. Tiene que haber hasta un dolor compartido que pongamos ahí, es decir, ¿quién no ha sentido esta fractura en su familia? Y ahí donde yo digo, Esther, estamos todos afectados por esta guerra y por todas las circunstancias, chavistas, opositores, ni, porque nuestra subjetividad y nuestra relación con lo demás no es como nosotros queremos. Yo tengo mi ideología, pero yo no quiero pelearme con mi familia que piensa distinto que yo, con amigos, con colegas, con vecinos, con vecinas, por Dios, con compatriotas que pensamos distinto, pero para eso está hecha la política, ¿verdad? Para que podamos dirimir pacíficamente las cosas. Pero entonces el primer llamado tendría que ser justamente a los políticos. Totalmente. Aquí hay un papel fundamental a los liderazgos. Yo hablo muchas veces, necesitamos muchas voces, pero unas voces que medien. Cuidado, cuando yo digo mediar, no significa que usted deje de pensar como piensa, de ninguna manera. No es eso puede ser una muy buena voluntad, bueno, hablen como si estuviéramos aquí amarrando a dos muchachos para que no se peleen. No es tan simple. Es decir, aquí hay que tener un reconocimiento también muy detallado de las implicaciones que hay en medio de todo este conflicto. Claro que hay una responsabilidad en el liderazgo. El liderazgo debe llamar a la convivencia, debe llamar a dirimir los conflictos por la vía pacífica. Debe llamar a dirimir los conflictos por la vía jurídica, por la vía legal, y lo político sí tiene también mucho de pasión. Está muy bien que el liderazgo político transmita esperanza en lo que ahora un liderazgo no debe de ninguna manera atizar conflictos que ya sabemos que ya han perdido la vida personas, vivimos todos una profunda angustia. Es decir, un liderazgo que no tenga empatía con eso está atizando aún mucho más el conflicto. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y perdón, para cerrar, no es solo tampoco el liderazgo político, tiene que haber un liderazgo en la comunidad, en la familia. Ahí vamos a ese es otro elemento en el que quisiera que nos diera sus opiniones, profesor. Les repito que estamos conversando con Fernando Giuliani, profesor universitario, psicólogo social comunitario. ¿Qué hacer allí, en esos espacios, en mi edificio, en mi familia, en la comunidad? Porque ahí son espacios donde también se han convertido en pequeños campos de batalla, claro, donde, bueno, hijos o tíos o sobrinos dejan de hablarse porque tenemos opiniones diferentes, comunidades donde son agredidas personas. Y hay que, repito, yo creo que no podemos, porque creo que además es un error, y es un error grave, no decir que en todos los sectores hay violencia. Es decir, puede ser que no hayan salido chavistas a quemar a nadie, pero sí hay chavistas insultando a otros, y eso también se tiene que desactivar. Claro que sí. Es decir, o sea, mi familia va a seguir siendo mi familia. Yo voy a seguir viviendo en la misma comunidad en la que vivo, en el mismo edificio, en el mismo apartamento, conviviendo con la misma gente todos los días. Bueno, yo coincido plenamente con todo lo que tú dices, Esther. Nosotros tenemos que buscar unos acuerdos mínimos, aunque no los hablemos, tengámoslo en la conducta. Vamos a buscar aquello que nos une, sobre todo cuando somos familia. Vamos a dejar de ir al cumpleaños del cuñado mañana, por ejemplo. Bueno, pues yo no voy porque de verdad, como nos dijimos 4 cosas la semana pasada, entonces ya no voy a ir a celebrar su cumpleaños. Tenemos en la comunidad la necesidad de resolver un problema común. ¿Qué hacemos? Nos dejamos de reunir, dejamos de colaborar con aquel que necesita, o dejamos de participar en cosas que nos atañen a todos. Yo digo, ahora cuando se regrese a las aulas, ¿qué vamos a hacer? Yo soy docente universitario también. ¿Barremos abajo de la alfombra, no decimos nada, o abrimos un espacio para que podamos también hasta drenar, vamos a decirlo así? Pero eso hay que hacerlo con responsabilidad, porque yo también puedo estar sobrecargado, ¿verdad? Es decir, yo también estoy anímicamente cargado. Cuidado, que... Y todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Pero sería absurdo pensar que hay alguien que está al margen de toda esta situación. Es imposible. Pero yo creo que aquí sí hay un elemento de actitud de cada quien, en la familia. Caramba, esas familiares
que son los que esto es magistral, que en personas que son así, pues, que tienen ese don como de apaciguar un poco las cosas, decir, oye, por favor, vamos hoy a tomarnos una sopa aquí, y hasta lo dice en broma y todo el mundo le hace caso. Oye, pero por favor, que nadie hable de política, ¿ok? Que aquí no tenemos que salir nosotros, nada más una cosa como esa. Eso lo vamos a vivir cuando lo experimentemos, lo vamos a ponderar. ¿Sabes cómo? Cuando tú te vas y tú dices, oye, la pasamos estupendo de verdad, y no hablamos de política. Ojo con lo que estoy diciendo, no estoy invitando a que barramos bajo la alfombra. La sociedad tiene que resolver esto. Y nosotros sí vamos a tener que hablar de política, y nosotros tenemos que hacer para que salgan cosas a flote, donde también haya justicia por las cosas que se han transgredido, por los daños que se han ocasionado. Porque la paz tampoco la podemos obtener negando, ni la paz la podemos tener evadiendo situaciones que de verdad podrían llegar a ser hasta nocivas para nuestra propia salud. Ahora, en este momento que hay también un debate de la Asamblea Nacional, de hecho, bueno, acaba de aprobar una primera ley, está en consulta pública la ley contra el fascismo. ¿Hay fascismo en Venezuela, profesor? Yo creo que sí. No es que hay fascismo en Venezuela, yo creo que hay condiciones para que efectivamente surja el fascismo. Esto no es tan fácil como de, no sé si decirlo así, de ponerlo a veces en la palestra pública, porque no todo el mundo de verdad conoce lo que es la historia del fascismo. Podríamos decir, ¿hay nazismo en Venezuela? No, aquí no hay nazismo, no, la sociedad venezolana no es así, pero esas cosas se pueden inducir, y el fascismo, en mi opinión, como psicólogo, toca elementos que están muy anclados en nuestro inconsciente más profundo, y que toca elementos de mucha hostilidad que están como potencialidad dentro del ser humano. Entonces, los conflictos de este tipo pueden generar condiciones para que ahí pueda emerger fascismo. Y yo creo que es evidente, es decir, aquí se han quemado personas vivas. Es decir, y eso no ocurrió ahorita, después del 28 de julio, eso ocurrió en el 2017. Ahí hay un elemento, un germen de fascismo. Aquí no olvidemos, y perdón porque el programa está en otro tono, pero yo no puedo dejar de decir esto. En el 2017 se construyó un muro, unos paneles allí en la Plaza Altamira que le llamaban el muro de la vergüenza, para que la gente fuera, y ahí había fotos e imágenes de la dirigencia bolivariana. Como hoy se exhiben, por ejemplo, las direcciones o números de teléfono de unas personas porque es X o porque es Y, para que sea agredida o se tratan de interceptar sus mensajes o sus... Entonces, es decir, y el asesinato, por ejemplo, de esta líder comunitaria en el 48 Callao. Puñaladas, Esther, por favor. 48 puñaladas es una barbaridad. Por favor. Eso es un asesinato tan horroroso. Horrendo, sí. Que tendríamos que estar todos espantados. Yo quiero agradecerle infinitamente, profesor. Teníamos días, justamente decía al principio, detrás de usted, porque creo que es un momento en el que todos tenemos que contribuir. Todos tenemos nuestro corazoncito. Así y es. Tenemos nuestras preferencias políticas, fuimos a votar y tuvimos una opción. Pero eso no puede convertir al país en un campo de batalla. Creo que es el momento de llamar nuevamente a la unidad, al sentimiento de lo que somos venezolanos. Vamos a seguir viviendo aquí, vamos a seguir teniendo los mismos familiares, los mismos amigos, los mismos vecinos, en la misma comunidad, y estas diferencias no podemos permitir que nos separen. Así es, totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que hacer todo lo posible por volver a la racionalidad. No debemos negar los conflictos, pero los tenemos que dirimir de otra manera. Y yo creo que lo más inmediato hay que hacer esfuerzos por reencontrarnos. Si en este momento no nos tenemos que enfrentar por la política, dejemos eso por ahora de lado, pero sí vayamos construyendo una actitud de verdad para predisponernos a salir de esto mucho mejor de como estábamos, porque yo creo que finalmente esa es la esperanza, ¿no? Que estas cosas finalmente sirvan, bueno, para que emerjamos. Bueno, y yo me voy a atrever a autoinvitarme cuando usted haga esas clases de catarsis con sus estudiantes. Está ya invitada de una vez. Me voy a atrever a autoinvitarme, profesor. Muchísimas gracias. Y con este mensaje, de verdad, exhortando a todos los que nos escuchan, no importa por quién haya usted votado. Usted salió a votar porque cree en Venezuela, vive aquí, tiene aquí sus arraigos, sus afectos, sus amores. Bueno, vamos a seguir arraigándonos con nuestros afectos, nuestros amores y nuestro país. Y vamos a volver a la racionalidad.
Las diferencias van a seguir existiendo, los conflictos también no desaparecen por arte de magia, pero tenemos que abordarlos conscientes de que todos somos venezolanos y estamos en la misma tierra. Y así vamos a despedir nuestro espacio por el día de hoy. Hemos estado trabajando para ustedes en